Well, good morning. Buenos días. Trust you had a good night's Espero que hayan rest. descansado bien anoche, listos Bob Guthrie, para round two. Bob Guthrie, But, segunda I'm ronda, gonna pero ease it in voy for you with, a hacer fácil, a lo voy a message. hacerlo fácil The para ustedes con un assigned message is mensaje. from Romans Para ustedes 5, el mensaje and asignado es de verses Romanos 1 5, through versículos 1 11. These are al 11. wonderful, extraordinary, Es un moving verses. We're on versículo maravilloso, we're on the conmovedor. Estamos mountaintops en here. la cima There are aquí. larger mountaintops. Las cimas más Romans altas, 8. Romanos 8, As you peer out, conforme usted now ve hacia you're adelante, in the pero ahora Alps. estás aquí en los Alpes. Let's read together from verses Leamos juntos de los 1 to versículos 11. 1 al 11. This is God's Esta es infallible, la palabra inerrant infalible, word inerrante de Dios for you. para ti. Therefore, since we have been Justificados pues justified por by la faith, fe, we have peace tenemos with God paz para con Dios through our por Lord medio de nuestro Christ. Señor Jesucristo, Through him, por quien we have also también obtained tenemos entrada access por la by faith fe into a this esta grace gracia in which en we la cual stand, estamos firmes and we y rejoice nos gloriamos in hope en of la the glory esperanza of de la God. gloria de Dios. Not only that, Y no solo esto, but we sino que rejoice también nos in our gloriamos sufferings, en las tribulaciones, knowing that sabiendo que la suffering tribulación produces produce endurance, paciencia, and y la endurance paciencia produces character, prueba, and y la character prueba produces hope. esperanza. And hope Y la does esperanza not put us to no shame, avergüenza, because God's porque el love amor has de been Dios ha sido poured into our derramado hearts en nuestros through the corazones Holy por el Spirit Espíritu who has Santo been que given nos to fue us. dado. For while we were Porque still Cristo, cuando weak, aún éramos at the right time, débiles, a su Christ tiempo died for the murió ungodly. por los impíos. For one will scarcely Ciertamente die for a apenas morirá righteous alguno person. por un justo. Perhaps Con for a todo, good person pudiera one ser que would alguno dare osara even to morir die. por el bueno. But God Mas Dios shows his love muestra for su us, amor para con in that nosotros, while we were en que still siendo aún sinners, pecadores, Christ Cristo died for us. murió por nosotros. Since Pues therefore mucho we have más, now been estando ya justified by justificados his en blood, su sangre, much more por él shall we be seremos saved by salvos him de la from the wrath of God. ira. For if, while Porque we si were siendo enemies, we were enemigos reconciled fuimos to reconciliados God by con the Dios death of por his la Son, muerte de su Hijo, much more, mucho más, now that we are estando reconciled, reconciliados, shall we be seremos saved by salvos his life. por su vida. More than that, Y no solo esto, we also sino que rejoice también nos in gloriamos en God through Dios our Lord por el Jesus Señor Christ, nuestro through Jesucristo, whom we have now por quien hemos received recibido ahora la reconciliation. reconciliación. Well, so far, God's Bueno, hasta ahí infallible, inerrant word. termina la palabra infalible, inerrante de I Dios. mentioned, I think it was Mencioné, creo que fue yesterday, though it might ayer, have been the day before, aunque pudo haber sido el I día don't remember antes, now, ni but siquiera me puedo acordar ahora, pero that extraordinary moment in ese momento extraordinario en el progreso del peregrino, en la parte 2, en donde la misericordia y cristiana están en la casa del intérprete y ven muchas cosas, y cristiano en el como cristiano en la primera parte ven muchas cosas, y ahora ven cosas que les van a ayudar en su viaje. Y lo que ven es a un hombre con un instrumento, y él está viendo y él está gimiendo y no tiene sentido de gozo ni contentamiento. Y en su casa, si tan solo pudiera ver hacia arriba, hay una corona que está arriba de su cabeza. Y conforme Bunyan nos está diciendo que con frecuencia vivimos como cristianos, como aquellos que estamos justificados por la fe, aquellos que tenemos paz con Dios, como aquellos que entretienen el hecho de que somos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo. Olvidamos quiénes somos, que somos el hijo de un rey. Y eso es lo que está pasando aquí en Romanos 5. Pablo quiere que entiendas que ha estado hablando de la universalidad del pecado, ha estado hablando de la depravación total. Judíos y gentiles, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él ha hablado de
justificación por la fe únicamente en Cristo, únicamente. Él ha ido a Abraham, Él ha ido a David, Él ha extraído textos del Antiguo Testamento para señalar que solo hay un camino de salvación, solo hay un evangelio, seas que estés en el Antiguo o Nuevo Testamento, que somos salvos por la fe únicamente en el Cristo prometido, en el Cristo que ya ha venido. Y somos justificados. Estamos en una relación correcta con este Dios santo, santo, santo. Y ahora en Romanos 5, entonces, ¿qué significa ser justificado por la fe únicamente en Cristo únicamente? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tan extraordinaria es ser un cristiano! Queridos amigos Sinclair Ferguson, mis queridos amigos Sinclair Ferguson, si están viendo a Sinclair, tuve el privilegio enorme de sentarme y escucharlo durante 2 años cuando él era el ministro primordial en la Presbiteriana de Colombia, y él con frecuencia, él terminaba el sermón diciendo, qué cosa tan maravillosa es ser un cristiano. Y no decimos eso lo suficiente, no sentimos eso lo suficiente. No lo pensamos lo suficiente, nos envolvemos tanto en nuestras responsabilidades y nuestras pruebas y nuestras dificultades y tenemos problemas que nos llevan a quejarnos y ver el lado oscuro y el vaso medio vacío, y necesitamos ver hacia arriba y ver la corona que está arriba de nuestras cabezas y la arena en la que Dios nos ha colocado como cristianos, sin importar en dónde estás en la vida, sin importar qué está pasando en la vida, si confías en Jesús y si has confiado en Él únicamente y tienes este evangelio preciado. Es algo maravilloso, maravilloso ser un cristiano. Entonces, Pablo, como ha expresado la doctrina de la justificación por la fe únicamente, lo que Lutero llamó el artículo de la caída en lo que depende, se para o se cae la iglesia. Calvino lo llamó la bisagra sobre la cual la puerta del Evangelio entero gira. Él ha hablado del gran intercambio, que Cristo ha sido hecho una propiciación por nuestros pecados y se ha roto la presa y las aguas ahora están saliendo, las puertas de bendición han sido abiertas y Pablo quiere hablar de estas bendiciones que son nuestras en el Evangelio. Él habla de una bendición doble aquí en Romanos capítulo 5 y dice en el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz. Es el tiempo presente. Tenemos paz, la tenemos ahora. No es que esto es algo que es prometido, que en el futuro, en algún punto, lo tenemos, lo poseemos. Shalom. Algunas traducciones han expresado esto como un subjuntivo. Tengamos, por lo tanto, paz, pero las otras conclusiones en Romanos 5, 1 al 11 están en el indicativo. Tenemos paz. Ustedes piensan en lo que ha estado diciendo en el 3er capítulo, cuando él ha estado exponiendo toda la naturaleza del pecado, exponiendo al corazón humano conforme él analiza como un cardiólogo espiritual la condición del corazón humano, y él ha llegado a esa conclusión ahí en el capítulo 3, el camino de la paz. No han conocido, ese es el hombre natural. Nosotros nacemos en pecado, tenemos una proclividad hacia el pecado, una inclinación la inclinación de nuestra disposición es hacia el pecado. Quedamos cortos de la gloria de Dios, aquello para lo cual fuimos creados, aquello para lo cual fuimos hechos, y constantemente nos estamos quedando cortos de eso y no conocieron camino de paz.
Y el Evangelio trae esta gran reversión, esta gran inversión. Tenemos paz. Nosotros, los que no hemos conocido paz, tenemos la paz de Dios, la shalom de Dios. Piensa en lo irónica, la bendición irónica. Jehová te bendiga y te guarda. Jehová haga que brille su rostro sobre ti y te muestre gracia. Jehová levante su semblante sobre ti y te dé paz. La paz del Evangelio, la paz de Dios, la paz con este Dios justo, santo. A partir de las cenizas de la condición humana, una bendición de paz. Dios levanta tu cabeza. Tú puedes ver la gloria de Dios que brilla en la faz de Jesucristo y tú puedes estar en paz. No hay amenaza de ira, no hay amenaza de condenación, no hay amenaza de infierno, no hay amenaza de abandono, no hay hostilidad. Ha sido reconciliado, lo ves ahí al final del versículo 11. Hemos recibido reconciliación, la guerra, la enemistad que existe en el corazón natural entre nosotros y Dios. Esa ira de Dios que es el instinto de su santidad, el empujar y alejar el pecado, el deshacerse de él. Todo eso se acabó. Y tenemos paz con Dios. Paz con Dios. De hecho, es el mismo construcción griega como en el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el prólogo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pros ton theon. El verbo era con Dios. O quizás el verbo era hacia Dios. Es una preposición de movimiento. Y lo que Pablo está queriendo decir aquí es que tenemos paz con Dios en el sentido de que nuestras almas pueden moverse en su presencia y su ser, su esencia se mueve hacia nosotros y estamos en comunión y en comunión unos con otros. Puedes estar así de cerca de Dios y te estás acercando más y más y más. La ira divina, el enojo divino no pueden tocarte jamás. Ya, qué gran cosa es conocer que en ese día de juicio, cuando la santidad desnuda de Dios será revelada en todo su horror e intimidación. Y habrán aquellos que serán expulsados, y después para aquellos que están en Cristo, aquellos que conocen este Evangelio, somos atraídos a Él, a comunión, y en comunión tenemos paz con Dios, pero después, en segundo lugar, en el versículo 2, tenemos acceso, por quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Mediante Él, literalmente, a través de Él hemos obtenido una introducción en esta gracia en la que hemos adoptado nuestra postura. Esta palabra acceso es una palabra formal, es como entrada, es la palabra como, imagínate, sé que los estadounidenses están enamorados de la familia real. No lo entiendo, pero bueno, ustedes ven la corona y Victoria, todos esos programas, y imagínate que estás en el palacio de Buckingham, y la reina está ahí. Tú sabes que la reina Elizabeth II ha sido reina desde el día en el que yo nací. Ella se volvió reina el año anterior y la coronación fue en el año en el que yo nací, pero ya había sido reina alrededor de un año antes de la coronación. La coronación fue en 1953, entonces nunca he conocido un día de mi vida en el que ella no era la reina.
Y eso es bastante sorprendente. Nuestros presidentes van y vienen. Este se va a ir. Habrá otro día. Imagínense cuántos primeros ministros ha conocido la reina. Vinieron y se fueron. Y ella todavía está ahí. Imagínate que se te está presentando. Ahí hay algún caballero formal y él dice tu nombre y te llama a que pases a la presencia de ella. Y esa es la palabra que se está usando aquí. Tenemos acceso, tenemos entrada, hemos obtenido una introducción, tenemos los papeles, tenemos los certificados. Y estamos de pie en una esfera de gracia. Entonces, imagínate he estado en todo tipo de lugares y he estado en el Vaticano. Esa fue una experiencia. He estado en la Capilla Sixtina, mis pies estuvieron ahí y vi hacia arriba y vi el techo y era sorprendente, te dejaba sin aliento, imagínate. Estoy ahí de pie, de hecho no estaba de pie, porque te estaban moviendo ahí, porque hay tantas personas. Yo quería simplemente ponerme de pie ahí y ver esto en toda su gloria. He estado en la Casa de los Representantes en Washington y guié la oración y estuve de pie ahí donde Nancy Pelosi se puso de pie. Era algo fuera de este mundo. Yo sentí cosquillas por todo mi cuerpo. Me acuerdo cuando fui a la capilla de Westminster en Londres y no había nadie ahí. Y en cierta manera me metí al púlpito y vi hacia abajo. Y aquí estaba Lloyd Jones. Él estuvo de pie aquí. Y ustedes tienen sus propias historias, sus anécdotas. Y Pablo está diciendo, miren, tracen un cuadrado alrededor de ustedes. Y ahí están adentro de ese cuadrado. Y lo que ves, gracia. Voltear. ¿Qué ves? Voltea. Gracia. Ve hacia arriba. ¿Qué ves? Gracia. Ve hacia abajo. ¿Qué ves? Gracia. Digo, hemos obtenido una entrada. Tenemos acceso a esta esfera de gracia en la que estamos de pie. Eso es. Ahí es donde estamos. Diariamente. Cuando te despiertas por la mañana estás en una esfera de gracia. Cuando los enemigos te rodean estás en una esfera de gracia. Cuando tu conciencia, por la razón que sea, comienza a condenarte conforme Satanás trae sus acusaciones, porque eso es lo que él hace. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás es el que acusa, al que trae acusaciones contra ti. Te digo, no, él dice, no eres lo suficientemente bueno, no has hecho lo suficiente, no has leído suficiente escritura, no has crecido lo suficiente en la santidad, y sigue, y tienes que recordarte, ve hacia arriba, hay una corona, estás en una esfera, estás de pie en una esfera, tu código postal, no, de vez en cuando tú incluyes ahí compras gasolina con tu tarjeta de crédito, metes tu código postal. Y hay ocasiones en las que se me ha olvidado cuál es. Y me imagino que estoy nervioso, porque si me equivoco la segunda vez, va a desaparecer. Bueno, el código postal en donde está se deletrea Gracia, gracia. Estamos firmes en ella, nos bañamos en ella, nos regocijamos en ella, nos revolcamos en ella. Hemos ganado acceso, hemos adquirido esta entrada. Estamos ahí y ahora estamos rodeados por esta burbuja de gracia. Estamos adentro ahora. Estamos de pie en el palacio del rey. En la Universidad de Oxford. Yo viví en Oxford por un año y era
Esa fue una especie era una especie de pastor interino, no había terminado mis estudios de seminario y estaba en esta pequeña iglesia bautista en Oxford, en donde la primera edición de la revista del Estandarte de la Verdad fue, creo que en 1957 se publicó. La primera edición fue editada por dos personas, Jan Murray y el otro había sido el ministro de esta pequeña iglesia en Suchi, allí en una calle, en Oxford, y varios alumnos de Oxford venían un domingo y se me invitó en una ocasión a una ceremonia de graduación. Y el director, el director de la universidad guiaba a sus graduandos y se los presentaba al director y les decía: estos son mis hijos. Los llevaba de la mano, todos vestidos con toga birrete formal, y los llevaba al director y decía: estos son mis hijos. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Somos los hijos de Dios, estamos de pie en una esfera de gracia, y aquí yo y los hijos que me has dado. Entonces, hay una bendición doble aquí. Paz con Dios y esta entrada a una esfera de gracia. Pero después hay una jactancia triple. En el versículo 2, nos gloriamos o nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones. Versículo 5, nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Como puedes ver, Pablo ya ha definido el pecado. Y hay muchas maneras en las Escrituras de definir el pecado, y el pecado puede ser quedarte corto de la marca, o quedarte corto, o no darle el objetivo. Pero aquí en Romanos 3, la manera en la que él ha definido el pecado es decir que no estamos destituidos de la gloria de Dios, nos hemos quedado cortos. Y Dios nos creó para reflejar su gloria, y continuamente no reflejamos esa gloria de regreso a Él. Y la gracia restaura esa imagen.